Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano, compartiendo con ustedes los hechos que son noticia en el país y el resto del mundo. La situación en Haití sigue igual en manos de los delincuentes, pero hay una buena noticia. La Cancillería anunció oficialmente que fue entregado, que fue liberado el diplomático dominicano que había sido secuestrado por una de las bandas que operan en Haití y que habían reclamado $500,000 como rescate. El canciller Roberto Álvarez anunció que fue puesto en libertad el consejero de la Embajada Dominicana en Haití, Carlitín Guillén Tatis, luego de pasar varios días secuestrado, como habíamos dado seguimiento en este espacio. El canciller compartió eso en un Twitter. Sin embargo, el funcionario no reveló quiénes fueron los responsables del crimen ni bajo cuáles circunstancias fue liberado. No explica si Guillén fue puesto en libertad después que se pagara el rescate. Guillén fue reportado como desaparecido el viernes anterior por su familia, quienes afirmaron que lo último que sabían del ministro consejero era cuando se desplazaba en su vehículo desde Puerto Príncipe hacia la República Dominicana. Ante esa situación, se enviaron tropas especiales, grupos élite, a la frontera, quizás por si habría que hacer alguna operación de rescate. Esa es una buena noticia para la República Dominicana y baja un poco la tensión entre las dos naciones. Indudablemente que Haití hace tiempo que es una nación invivible, que es controlada por grupos armados, pero desgraciadamente la salida no se ve una solución inmediata. Primero, porque las grandes naciones le han dado la espalda y lo que quieren es que República Dominicana asuma todo lo que es la situación de Haití. Se le puso la tapa al pomo cuando grupos políticos internos y de otros países, porque todavía las investigaciones no son muy claras, se llevaron de plano al presidente de la República, quien fue asesinado en su vivienda. Gracias a Dios, esa liberación del diplomático dominicano ha vuelto a llevar tranquilidad a toda esa zona, como nos explica Cristian Castillo. Los últimos acontecimientos y contactamos a los ciudadanos nuevamente para ver cuál es el parecer sobre la situación donde se cuenta que ha sido liberado el diplomático dominicano que se mantenía secuestrado en el hermano país de Haití durante 4 días. Hay problemas que ya se resolvieron, Vic. Esta mañana. ¿Y cómo usted ve eso que resolvieron? ¿Lo ve bien? Se ve bien. ¿Hay tranquilidad aquí? Claro, mejor. Ok. El dominicano. Está todo normal. Ok. El problema más grande que yo me hallaba y luché hasta lo último, que por eso no voté por el que era gobernador, que era la cuestión de los haitianos, como estaba este parque, esta cosa. Aquí viene un haitiano a cocinar. El diplomático me gustó. Adiós, me libre. Los ciudadanos residentes en esta parte del país aseguran que con hechos como estos se laceran las relaciones entre los dos países. Eso está mal hecho para nosotros haitianos, yo soy haitiano. ¿Sabes? Eso está mal hecho para nosotros. Entendemos que fue muy correcto por parte de las autoridades que intervinieron, tanto de la República Dominicana como de las autoridades haitianas, el hecho de haber devuelto sano y salvo este señor, que nosotros esperábamos que así fuera, y realmente accionaron
nuestras Fuerzas Armadas, nuestro señor presidente Luis Abinader. Que parece ser que a los Estados Unidos no le interesa lo más mínimo de lo que está ocurriendo en Haití. Porque de ser así, los Estados Unidos deberían intervenir rápidamente en Haití y acabar con la delincuencia que tiene sepultado a ese país. Desde Comendador, provincia fronteriza de Elías Piña, Cristian Castillo, EN Televisión. Bueno, es una situación de que los Estados Unidos invadan Haití, pero es difícil, no porque se respete tanto la soberanía de Haití, sino porque eso representaría una carga económica para el país que realice esa intervención. Repetimos que, mírenlo ahí, ese es el encargado comercial de la Embajada Dominicana en Haití, ya fue puesto en libertad, fue liberado por los grupos armados que lo secuestraron y que habían solicitado $500,000 de rescate, estamos hablando de unos 20 o 25 millones de pesos. Otra noticia relacionada con Haití es que ya se encuentra bajo investigación en las cárceles de los Estados Unidos uno de los más temidos vándalos de Haití, conocido popularmente como John John. Ese es uno de los jefes de la pandilla de los 400 Maiwos, que es una banda armada que opera en Haití, a la que se le acusó también de secuestrar a 17 religiosos estadounidenses y un canadiense. Por eso fue extraditado a los Estados Unidos. Con eso, cuando viene a ver quienes lo atraparon, fue algún grupo de esos élites norteamericanos, se lo entregaron a la autoridad haitiana para que ellos se lo entreguen a los norteamericanos, y mírenlo ahí cuando fue trasladado a los Estados Unidos. Ahí, lógicamente, será interrogado, quizá el hombre tira para adelante a 2 o 3 gente, dicen quiénes financian esas bandas, pero también le lleva el mensaje claro a las organizaciones de que no pueden inventar con nacionales norteamericanos. Así que John John ya está tras las rejas en los Estados Unidos. Y una situación, de esa situación tensa que está en Haití, fue la información de que pobladores, una situación que se dio muy tensa en Saint-Pitre, donde asesinaron a pedrada y a palos a 3 ciudadanos haitianos, presuntamente miembros de esa misma pandilla. Eso fue en la calle. La situación de Haití es cada vez más difícil, cada vez hay más violencia y lo peor, cada vez se ve menos soluciones, es decir, porque las grandes naciones, y hay que decirlo aunque suene duro, aunque suene feo, solamente intervienen los países cuando hay o razones políticas muy fuertes o hay dinero de por medio. Y en Haití no hay ninguna de esas condiciones que permitan que entren ahí. Las tropas de las Naciones Unidas estuvieron en Haití durante un tiempo, disolvieron el ejército y después de más de 10 años se fueron y la dejaron peor que cuando llegaron. Entonces son cosas como esa las que uno se pregunta, ¿cómo va a ser que se dé una situación de esa naturaleza? Así que ya lo saben. Mira, una información que se produce esta misma noche, cambiando de tema, es que Rochi, el popular
el joven, el artista, el rapero, el reggaetonero que está acusado de violación, ustedes saben que él había pedido que la medida de coerción se le cumpliera en la cárcel de La Victoria, a donde se ordenó que fuera. Se dice que él había estado en la cárcel de La Victoria, había estado preso en la cárcel de La Victoria, ya eso era por otro delito, uno delito de informático. Pero hoy la Dirección de Prisiones decidió trasladarlo hasta la cárcel de Najayo, que hay que ver los argumentos que llevó a las autoridades a trasladarlo hasta Najayo, ya que el juez de instrucción de la pena había dispuesto que cumpla su prisión en la cárcel de La Victoria. Quizás es como una especie también de castigo, porque el hombre tenía un corito bien armado allá en la cárcel de Najayo. Así que vamos a ver que los argumentos de las autoridades, porque es preocupante y con ese joven hay mucha gente que ha salido en defensa buscando justificaciones, pero realmente ahí no hay ninguna justificación. La ley es muy clara cuando establece que si usted tiene relación con una menor, usted puede ser llevado a los tribunales. Usted comete un delito. No importa que esa menor haya estado con otra persona, que haya tenido otras experiencias. El hecho es que ningún adulto puede tener relaciones con una menor. Y si a usted fue que lo agarraron con la mano en la masa, como él propio lo admite, usted debe pagar por esa situación. Siguiendo con el tema judicial, hoy el PECA presentó los cargos. La Procuraduría Especializada pidió al tribunal que resulta apoderado del caso con todo lo que tiene que ver con la acusación formal a los encartados en el caso Coral. Es un caso que todo el mundo sabe su trascendencia, que es un caso que, bueno, ha llamado mucho la atención y que dará mucha agua de qué hablar. La Procuraduría pidió al tribunal que resulta apoderado del caso que fusionar los casos Coral y Coral 5G, que suman un total de 48 imputados. Mirna Ortiz, coordinadora litigante del PECA, dijo que solicitaron fusionar ambos expedientes por entender que se trata de la misma operación cuyo monto defraudado asciende a más de 4.000 millones de pesos. Manifestó que en la acusación, que cuenta con más de 1.000 páginas, donde se ha incluido nuevos imputados, 12 personas y 13 empresas. Expresó que junto al expediente acusatorio, tanto del Coral como del Coral 5G, fueron depositadas más de 3.000 pruebas, de las cuales 400 pruebas son testimoniales, dicen las autoridades. Pero vamos a darle también una buena noticia, como es el crecimiento que sigue sosteniendo la industria turística en la República Dominicana. Gracias al esfuerzo del ministro de Turismo, el trabajo mancomunado que se realiza a través del Gabinete de Turismo, a través de esa alianza con Azonadores, República Dominicana ha logrado la recuperación total de la industria que más divisa
genera al país. Estamos hablando que antes de toda esta pandemia el turismo representaba más del 6% del Producto Interno Bruto, que generaba más de 500,000 empleos. Entonces, como una muestra más de esta recuperación, el Ministerio de Turismo ofreció, como siempre, una conferencia de prensa donde dio los resultados mes tras mes. Abril es un mes histórico con la llegada de más de 620,000 visitantes. Vamos a ver lo que dijo el ministro de Turismo, lógicamente feliz porque se logró alcanzar el mejor abril de la historia del turismo. 626.010 extranjeros visitaron la República Dominicana, 13% por encima de abril del 2018, 7% por encima de abril del 2019 y 91% por encima de abril del año 2021. Esto reafirma que la estrategia que ha llevado la República Dominicana es la correcta. A menos de 60 días de perder 60,000 extranjeros mensuales con la guerra entre Rusia y Ucrania, la República Dominicana reafirma su liderazgo y en medio de la guerra tiene el mejor mes de abril de toda la historia del turismo de la República Dominicana. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, trabajando mano a mano y hombro a hombro con el sector privado con transparencia, cuidando los recursos del Estado dominicano y haciendo historia. Por eso, la estrategia del país cambió rápidamente a Canadá. Por este centro de inteligencia pudimos reaccionar y hacer historia. El mejor mes de abril de la historia de la República Dominicana. En 25.337 encuestas que realizamos en el mes de abril, tenemos 4.5 estrellas si tuviéramos comparado con hoteles 5 estrellas. El 74% está satisfecho y ve como bueno nuestros restaurantes, el 87% nuestras playas, el 70% los aeropuertos, el 50% ve los precios bien, los otros 40% regular y muy poco mal. Los hoteles tienen un 83% de satisfacción y el transporte un 70%. Pero la pregunta clave, ¿volvería a República Dominicana? El 93% dice que sí y el 80% se convierte en embajador de la República Dominicana promoviendo nuestro país. Bueno, esos son números que están ahí, que nadie puede negar, y en esos resultados también el ministro de Turismo establecía ese crecimiento, los ingresos. Por ejemplo, el crecimiento que abril representa un 13% por encima de abril del 2018, un 7% por encima de abril del 2019 y un 91% del mismo mes, es decir, de abril del 2021. Entre los extranjeros no residentes, la llegada de turistas fue de 513,195, lo que representó un incremento de un 2% por encima de abril del 19, un 5% más que en el 2018, mientras que los dominicanos no residentes figuran con 112,815, lo que representa un 77% superior a abril del 19 y un 41% del 2018. El 60% de los turistas que llegaron a la República Dominicana lo hicieron por el aeropuerto de Punta Cana. Punta Cana sigue liderando realmente la llegada. Un 23% llegaron por las Américas, un 11% llegó por Santiago de los Caballeros, un 5% por el aeropuerto de Puerto Plata y un 2% restante por otras terminales aéreas. Ustedes saben que hay también aeropuertos pequeños. En los polos donde se dio la mayor ocupación, que la ocupación sobrepasa el 60, el 70% en términos general, son los siguientes. Bávaro, Punta Cana tuvo una ocupación, estamos hablando de abril, de un 48, subió de un 48 que estaba a un 79%, mientras que en la Romana Valladolid el aumento fue de un 48% en la ocupación
a un 85%. En otros destinos también se registran ese aumento. La ocupación en Samaná es de un 66%, 61% en Gran Santo Domingo, 60% en Puerto Plata y un 55% en La Romana. Indudablemente que el turismo es la base principal de la economía. Gracias a esa recuperación de la industria turística se ha recuperado la economía dominicana en términos macro. Así que hay que seguir apoyando el turismo, hay que despolitizar ese tema porque lo que representa es progreso y desarrollo para el país. A ustedes las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Será hasta una próxima entrega aquí en Primer Plano.